¿Y usted? Bien, Buenos días, profe. muy bien. A ver, vamos a comenzar. Tenemos 10 participantes. Vamos a la asistencia. Hoy 9 ya de septiembre. Ávila, Presente. cámaras, por favor. Cámaras. Avilés, Presente. Caicedo, Presente. Camposano, Presente. Chiquito, Chiriguaya, Presente. Ya prendo la cámara, licenciado. Herrera Jurado, Presente. Mego, no se le escucha nada, John. Revise su micrófono. Méndez, Presente. Mendoza, Presente. Menéndez, Mora, Presente. Nieto, Presente. Pesantes, Presente, buenos días. buen día, Pilay, Buenos días, presente. Ronquillo, Buenos días, presente. buen día, Soledispa, Buen día, ingeniero, presente. buen día, Uno Zungo, Presente, ingeniero. Valero, Presente. Varela, Presente, profe. Vargas, Vera, Presente, buenos días. buen día. Bueno, ayer estábamos con la segunda ley de Newton, ¿cierto? La segunda ley de Newton. La ley de... ¿Cómo se le llama también a esa ley? La primera es la ley de inercia, la segunda es la ley de De la fuerza. fuerza, correcto, la ley de fuerza. Fuerza igual a masa por aceleración. Entonces, mientras más masa y más velocidad lleve un cuerpo, va a golpear o a caer con más fuerza, ¿cierto? ¿Ya? Y la tercera, la ley de acción y reacción. La que nos dicta que ese mismo cuerpo ya está dentro de un sistema de equilibrio y que toda fuerza que ejerza contra otro cuerpo, así sea contra el suelo, va a recibir la misma fuerza en dirección contraria. ¿Ya? Porque si no recibiera la misma fuerza, el piso se hundiría, ¿cierto? ¿Ya? Y si recibiera más fuerza del piso, el cuerpo se elevaría y eso en la realidad no acontece, ¿cierto? ¿Ya? Fuerzas de la naturaleza. Les decía, este tema es bastante interesante porque nos lleva ya fuera de las leyes de Newton. Recuerden que las leyes de Newton se aplican aquí, dentro de la Tierra, no dentro de la atmósfera. Ya en orden espacial, o sea, donde ya no existe atmósfera, donde ya la fuerza de la gravedad de la Tierra no influye en los cuerpos, ya donde existe el vacío, ya las condiciones cambian, ¿no? Y ese estudio nos facilitó Einstein, ¿no? Ya que fue quien en todo caso contrastó las ideas de Newton, en algunos casos las mejoró algunas teorías, en otros casos las tiró abajo y las rediseñó. Dígame. Alguien habló por ahí. Bueno, seguimos entonces con las fuerzas de la naturaleza. Son 4 fuerzas
Entró Menéndez. A ver, vamos, Mora. Mora, ayúdame con Fuerzas. la lectura, por favor. Fuerzas de la naturaleza. La mayoría de los fenómenos que ocurren en la naturaleza pueden ser explicados a través de 4 interacciones que ocurren en la naturaleza. Fenómenos tales como el movimiento de los planetas, cometas y otros astros en torno al Sol. El movimiento de las cargas en un conductor que inducen a un campo magnético. Las fuerzas de atracción que experimentan los electrones en torno al núcleo. La utilización de la energía de los núcleos atómicos, entre muchos otros sucesos, ocurren gracias a la acción de 4 fuerzas. En la naturaleza existen la interacción de 4 fuerzas, a saber, la fuerza gravitacional, la fuerza nuclear fuerte, la fuerza electromagnética y la interacción débil. ¿Ya? Entonces, estas fuerzas, hoy por hoy se habla de una quinta fuerza que se está analizando dentro de la mecánica cuántica. Pero falta por desarrollar, ¿no? Falta por comprobar algunas cositas. ¿Ya? Ustedes los pueden ver, por eso siempre les he dicho, vean videos, vean documentales de física que les va a interesar bastante. Fuerza gravitacional, sigamos, Mora. Fuerza gravitacional. Todos los cuerpos son atraídos por una fuerza que es directamente proporcional a sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. La fuerza gravitacional es la causante de que los cuerpos caigan y del movimiento de los cuerpos celestes que se encuentran en el universo. Planetas, satélites, estrellas, galaxias, cometas, entre otros. Su partícula mediadora es el gravitón. Posee un radio de acción infinito. Su unidad de medida para que lo entiendan más fácil, ¿ya? Entonces, la fuerza gravitacional se mide en gravitones. Así como la distancia se mide en metros, el tiempo se mide en segundos, la fuerza de gravedad se mide en gravitones. Y depende específicamente de la diferencia de masa que existe entre 2 cuerpos. O sea, mientras un cuerpo tenga más masa y el otro tenga mucho menos, ¿ya? El de mucho menos masa se va a ver atraído hacia el de más masa. Esa es la fuerza de la gravedad. ¿Ya? Interacción electromagnética. Muchas gracias, Mora. Valero. Interacción electromagnética. Es considerada la fuerza que actúa sobre las partículas con carga eléctrica. Toda carga en movimiento produce un campo magnético. A su alrededor es de naturaleza atractiva o repulsiva, dependiendo de las cargas. La unidad de medida es el fotón. Al igual que la interacción gravitacional, posee un radio de acción infinito. Interacción nuclear fuerte. Es la interacción más fuerte que existe y permite los nucleones, protones y neutrones e interacción. Se refiere a la interacción que mantiene unidos a los quarks para formar hadrones, protones, neutrones y mesones. Por lo tanto, permite mantener el núcleo unido. Fuerza es la responsable de la estabilidad en toda la materia. Román. La unidad de medida es el Coulomb. Fuerza de corto alcance que actúa solo a distancia que tienen las dimensiones del núcleo atómico. Ya, entonces una aclaración aquí con el fotón, ¿no? Interacción electromagnética. Ustedes saben, la Tierra tiene en su centro un centro fundido, ¿no? En caliente, ¿ya? Supuestamente hierro y silicio, ¿correcto? Este hierro y silicio produce un campo electromagnético que avanza a mantener a la Luna a cierta distancia de la Tierra, ¿cierto? ¿Ya? ¿Por qué? Por la diferencia de masa. Se calcula que la diferencia de masa entre la Tierra y la Luna es de aproximadamente 40 veces. O sea, la Tierra pesa unas 40 veces más que la Luna. Correcto. Esta diferencia de masa es que produce una interacción electromagnética entre los 2 cuerpos. ¿Ya?
ni tanto es la diferencia como para que la luna se pegue demasiado a la Tierra, ni tan poca es la diferencia de masa como para que la luna se aleje. Pero ¿qué ocurre? Este centro fundido que tiene la Tierra va aminorando su campo electromagnético y sucede que la luna poco a poco se va alejando, ¿no? Habíamos hablado de 4 milímetros por año, que es poquísimo, ¿cierto? Pero existe. Ahora, la interacción nuclear fuerte es la que actúa a pequeñas distancias dentro del núcleo de todo átomo. O sea, es la fuerza que tiene unido el núcleo de todo átomo, que el átomo no se descomponga en protones, neutrones y mesones, ¿ya? Si no existiera esta fuerza nuclear fuerte, entonces todo se desintegraría, ¿cierto? ¿Ya? Todo se desintegraría. Y la unidad de medida es el gluón, ¿ya? Esta es la fuerza, ¿no? Esta es la fuerza que mantiene unidos estos elementos aquí, ¿ya? Agrupados. Correcto. Gracias, no me acuerdo quién leyó. Gracias, Valero. Vamos con pesantes. Interacción nuclear débil. Este tipo de fuerza es responsable de la desintegración beta de los núcleos de los átomos. Esta interacción es de corto alcance, es decir, distancias menores que las dimensiones del núcleo. Es la interacción responsable de que un quark de un tipo se transforme en un quark de otro tipo, como ocurre en la desintegración beta de los núcleos. La unidad de medida es el bosón. Correcto, la unidad de medida es el bosón. ¿Ya? Entonces hay una pregunta para examen, ¿no? Yo le pongo las 4 fuerzas de un lado y le digo con líneas en sus unidades de medida y el otro lado pongo bosón, del otro lado pongo gluón, fotón y gravitón. Entonces, una pregunta para examen facilita, ¿no? ¿Ya? Aquí tenemos una comparación, un cuadro comparativo. Ya les había explicado esto cuando sus compañeros expusieron. ¿Ya? Un cuadro comparativo del alcance que tiene cada una de estas fuerzas, ¿no? Por ejemplo, la interacción fuerte tiene corto alcance porque es a nivel atómico, ¿no? A nivel atómico. La fuerza electromagnética es de alcance mucho más largo, ¿no? Ya digamos entre planetas y sus satélites. La fuerza de interacción débil es más pequeña todavía que la interacción fuerte, ¿ya? Y la fuerza gravitacional es de alcance largo, pero en intensidad, ojo, en intensidad, le damos 1 de valor relativo a la interacción fuerte y todas las demás están mucho por debajo, ¿cierto? De todas estas fuerzas, la fuerza gravitacional entonces sería la más débil, 10 a la menos 38, pero su alcance es largo. Correcto. ¿Ya? Por eso es que, por ejemplo, si paráramos a un gordísimo al lado de una flaquita, ¿ya? Como son 2 cuerpos de diferente masa, ¿no? Hablemos de 200 kilos y 50 kilos, o 40 kilos puede llegar a pesar a alguien, ¿ya? 5 veces la diferencia. Entonces, no es que la flaquita se va a pegar al gordo, pues no. ¿Ya? Porque la diferencia es demasiado corta, no es mucha la diferencia entre los dos. Pero en todo caso, si la diferencia fuera más, ¿ya? Sí existiría entonces una fuerza gravitatoria. ¿Por qué? Porque existe masa. Existe masa. Ahora existen lógicamente otras fuerzas que interactuaran en esa realidad, en ese ejercicio físico. Fuerzas de la naturaleza. Vamos a ver este video para reforzar lo visto. La variedad de fenómenos existentes en el universo pueden describirse mediante 4 fuerzas. La fuerza nuclear fuerte, la fuerza nuclear débil. Pregunto, ¿sí están escuchando? Sí. Escucha cómo baja. Sí se escucha. Fuerza eléctrica y la fuerza de la gravedad.
Estas son las fuerzas fundamentales de la naturaleza. La variedad de fenómenos existentes en el universo pueden describirse mediante 4 fuerzas. La fuerza nuclear fuerte, la fuerza nuclear débil, la fuerza eléctrica y la fuerza de la gravedad. Estas son las fuerzas fundamentales de la naturaleza. A través de nuestras charlas hemos estado jugando con una especie de enigma filosófico. El núcleo central de todo lo que hemos hecho ha sido la segunda ley de Newton, que dice que una aceleración es producida por una fuerza que actúa sobre una masa. Pero aparte de la ecuación misma, no tenemos idea de lo que significa fuerza, ni tenemos idea de lo que significa masa. Supongan que les dijera que acababa de hacer un gran descubrimiento científico. He descubierto que Gargle-Snap es igual a Quibbledan por la distancia. Como ven, no les impresiona. No les impresiona porque no he dicho que es un Gargle-Snap ni tampoco he dicho que es un Quibbledan. Pues lo mismo ocurre con la segunda ley de Newton. De no saber qué son la fuerza y la masa, la segunda ley no tiene mucho significado. Y no obstante, no hay duda de que hemos progresado. Hemos calculado trayectorias y órbitas y sabemos por qué todos los cuerpos caen igualmente acelerados. Y eso es un material bueno y sólido, no es ningún juego de palabras filosófico sobre Gargle-Snap y Quibbledan. Pero ¿cómo lo hemos hecho? Hemos presentado y hemos descrito otra teoría, la ley de la gravedad. La ley de la gravedad es una clara, independiente y explícita descripción de un tipo de fuerza. Todos los progresos alcanzados no provienen solo de esta segunda ley, sino de poner la fuerza de la gravedad en esta segunda ley. Lo cual hace surgir una pregunta obvia. La pregunta es, ¿cuáles son las otras fuerzas? ¿Cuáles son las fuerzas fundamentales de la naturaleza? Y este es el tema que vamos a tratar. Este es el Instituto de Tecnología de California en Pasadena. En el laboratorio Kellogg de radiación, Charles Barnes y sus colegas investigan sobre el núcleo de los átomos, estudian el verdadero corazón de las estrellas. Y con los aceleradores del instituto observan las fuerzas fundamentales de la naturaleza. La ciencia y la tecnología avanzan a pasos cuánticos. Y a pesar de estar en la era del espacio, las ecuaciones de Isaac Newton no están olvidadas. Aquí, por ejemplo, fuerza igual a masa por aceleración sigue en vigor y funcionando bien. De hecho, F igual a ma es el principio operativo de este acelerador. Una máquina con la que probablemente el padre de la mecánica clásica nunca soñó. Y aquellos que hoy continúan los experimentos de Newton perciben otro principio operativo de la naturaleza. Toda partícula de materia, todo, desde el borde exterior de la galaxia más lejana al núcleo de un átomo, está sujeto a 4 fuerzas fundamentales. Y confuso, hay, o así lo parece, muchas fuerzas diferentes en juego. Sin embargo, los científicos pretenden reducirlas a una sola, o al menos a unas pocas. En el corazón del átomo residen 2 fuerzas fundamentales. Otra fuerza no conoce límites en el cosmos, y la cuarta mantiene la materia unida. Las fuerzas fundamentales en el núcleo del átomo reciben los nombres de fuerza nuclear fuerte y fuerza nuclear débil. La fuerza nuclear fuerte mantiene unidos protones y neutrones dentro del núcleo. Es tan potente que puede superar la repulsión natural de los protones. Y este poder puede liberarse en las reacciones nucleares.
De forma indirecta, la fuerza nuclear fuerte incendia el interior del Sol. Y también el de otras estrellas. Sin embargo, a pesar de su poder, su alcance es tan pequeño que hacen falta 12 ceros después de una coma para expresarlo en centímetros. La fuerza débil, la otra fuerza fundamental del interior del núcleo, tiene efectos que no son precisamente débiles. Aunque sus efectos sean sutiles, son muy evidentes. En la muerte violenta de grandes estrellas, por ejemplo, o en la desintegración de isótopos radioactivos. Una transformación de alquimia que convierte el uranio en simple plomo. Los científicos van descubriendo cada vez más de qué modo las fuerzas nucleares enlazan el pasado, el presente y el futuro del universo. Y a pesar de lo mucho que se conoce sobre la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil, siguen siendo en cierta medida un misterio. Ocultas del mundo de todos los días en el interior del núcleo del átomo, permanecen entre los secretos más profundos de la naturaleza. Las otras dos fuerzas fundamentales, igualmente maravillosas e increíblemente potentes, se presentan en la naturaleza de forma menos oculta. Podemos verlas cerca de casa. La fuerza fundamental más familiar es la gravedad. Incluso en la cocina de un restaurante, la fuerza de la gravedad acelera masas. Fue anterior al huevo y a la gallina. Pero la gente no sabía mucho sobre la gravedad antes de la ley de Newton. Solo sabían algo al respecto, que hacía caer las cosas. Pero no sabían que la gravedad hace caer a la luna, ni que la gravedad, primero y sobre todo, es una fuerza fundamental del universo. Una fuerza fundamental y una fuerza atractiva. Como fuerza atractiva, la gravedad puede explicarse con palabras sencillas. No solo la gravedad está presente un poco. De un extremo al otro, el universo tiene una considerable influencia en todo lo que está bajo la luna. Más lejos que eso, la gravedad tiene que ver con todos y con todo. La gravedad llega y choca sus manos con el universo entero. Con su ley de la gravitación universal, Isaac Newton explicó el cómo y el porqué de la gravedad en el universo. Cómo atrae los objetos hacia la Tierra y al mismo tiempo, por qué objetos como la Luna permanecen en el cielo. Explicó la gravedad en términos de fuerza e incluso, aunque la fuerza se mida con una unidad llamada Newton, lo que honra con justicia a este científico, otro caballero inglés comparte los honores por hacer avanzar la ciencia en lo tocante a la Luna. Fue Henry Cavendish quien pesó realmente la Tierra. Además aisló un gas ahora conocido como hidrógeno. Era tan solitario como brillante. La mayor parte de su obra fue publicada casi un siglo después de su muerte. Sin embargo, a su modo, y calladamente, en 1798 pesó la Tierra y lo hizo midiendo la constante de la ley universal de la gravedad de Isaac Newton. Es igual a masa por aceleración, expresada en kilogramos metro, dividido por segundo al cuadrado, es decir, en newtons. Partiendo de la aceleración de un cuerpo al caer y de la ley de la gravedad de Newton, Cavendish ya conocía el producto de la masa de la Tierra por G. Para aislar masa de gravedad, tenía que medir el valor de G. Esto se podía hacer hallando la fuerza entre dos masas conocidas, separadas una distancia conocida. Y se debía realizar con sumo cuidado, ya que la fuerza gravitatoria entre masas de tamaño normal es muy pequeña. Una barra suspendida de un hilo fino sostiene una masa en cada extremo. Se aproximan dos masas mayores. La fuerza de la gravedad entre las masas hace que la barra oscile. Cronometrando la oscilación. Segunda parte hay de este video.
En el canal mismo tiene que estar, profe. En el canal. Déjame ver. No sé si sea esta la segunda parte, no me acuerdo. Aunque no lo notes, sobre nosotros y sobre todo lo que existe, actúan 4 fuerzas que bajo ciertas leyes naturales controlan todo lo que ocurre en el universo. Esto va desde las partículas que componen un átomo hasta el funcionamiento de las galaxias. Se les conoce como las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza y entenderlas es clave para descifrar grandes misterios de la ciencia. De hecho, es el primer paso para alcanzar algo que por ahora es solo una utopía, una gran teoría del todo que explique unificadamente cómo funciona el universo. Pero comencemos por lo que sí conocemos. ¿Quién es el promotor de la teoría del todo? 2 puntos. Cuando... Albert Einstein, ¿no? ¿Quién? Albert Einstein, ¿no? No. La teoría de cuerdas le dicen también. ¿Se acuerdan del físico parapléjico en silla de ruedas? Ah, Stephen Hawking. Ese mismo. Pero ya lo contesté yo. Pila, muchachos, pila que están regalados. Hablemos primero de la fuerza más famosa de todas, la gravedad. En el colegio quizás te enseñaron que Isaac Newton, supuestamente después de que le cayera una manzana en la cabeza, describió la gravedad como la atracción entre 2 cuerpos. Sin embargo, siglos después... Yo pregunto, ¿qué les costaba hallar este video a los estudiantes que les tocó este tema? No costaba nada. Albert Einstein formuló su revolucionaria teoría de la relatividad general, que dice que la gravedad en realidad es el resultado de una deformación del espacio-tiempo, producida por la masa de las cosas. Imagina el espacio-tiempo como un tejido sobre el cual hay un objeto con una gran cantidad de masa, como el Sol, por ejemplo. Lo que ocurre es que la masa de ese objeto deforma el tejido del espacio-tiempo y hace que otros objetos más pequeños, como la Tierra, caigan en esa deformación y tengan una trayectoria alrededor del objeto más masivo. La cantidad de gravedad depende de la masa de los objetos. Así que a escalas cuánticas, es decir, diminutas partículas subatómicas, la gravedad no aporta mucho en comparación con las otras fuerzas. Aunque no lo parezca, la gravedad es la más débil de las 4 fuerzas. Por ejemplo, con solo levantar tu brazo, ya estás desafiando la gravedad que ejerce un objeto tan grande como la Tierra sobre tu brazo. La segunda fuerza, el electromagnetismo. Esta es la fuerza que hace que las partículas con carga eléctrica se atraigan o repelan, dependiendo de su carga positiva o negativa. Gracias al electromagnetismo, los electrones de carga negativa se mantienen alrededor de los protones de carga positiva, con lo cual forman los átomos, que a su vez conforman todos los seres y objetos que conocemos. La fuerza electromagnética es la base del funcionamiento de cualquiera de los aparatos electrónicos que utilizas a diario. Además, gracias al electromagnetismo, podemos ver el mundo que nos rodea, porque esta fuerza se transmite por unas partículas llamadas fotones, que son básicamente la luz. Luego tenemos la fuerza débil, que actúa a nivel subatómico. Esta fuerza influye sobre los leptones, una familia de partículas a las que pertenecen los electrones. También actúa sobre los quarks, que son partículas de las que están hechas los protones y los neutrones, que componen el núcleo de los átomos. La fuerza débil es la responsable de un proceso llamado desintegración de núcleos. Este proceso tiene que ver con que debido a la acción de la fuerza débil, los quarks pueden transformarse, haciendo que los neutrones se conviertan en protones y viceversa, por solo mencionar un ejemplo. Esto hace que los átomos de un elemento se conviertan en átomos de otro elemento. A pesar de su nombre, la fuerza débil juega un papel muy importante en las violentas reacciones de fusión nuclear que le dan la energía al Sol, que a su vez provee la energía necesaria para la mayor parte de la vida en la Tierra. Finalmente, tenemos la más poderosa de todas las fuerzas, la fuerza fuerte.
A diferencia de la fuerza débil, que está relacionada con la desintegración del núcleo de los átomos, la fuerza fuerte es la que mantiene a los núcleos unidos. La fuerza fuerte mantiene unidos los quarks y por lo tanto a los protones y neutrones en el núcleo de los átomos. En pocas palabras, sin la fuerza fuerte no podrían formarse los núcleos y sin ellos no habría átomos ni vida. La fuerza fuerte también es la que hace posible la fisión nuclear, que proporciona la energía que se libera en una bomba atómica. Entonces, hasta aquí estamos claros. Tenemos 4 fuerzas que fluyen por todo el universo y que mantienen un perfecto equilibrio para que todo funcione tal como lo conocemos. Ahora entremos a terrenos desconocidos. Algunos aceleradores de partículas como el CERN en Europa y Fermilab en Estados Unidos han desarrollado experimentos en los que han notado fenómenos extraños que podrían ser señal de una quinta fuerza de la naturaleza. De ser así, estos hallazgos serían una revolución dentro de la ciencia, pero de momento faltan más evidencias para poder afirmar que existe una nueva fuerza. Y hay otro gran enigma. ¿Será que estas 4 fuerzas en realidad son distintas manifestaciones de una sola superfuerza que rige todo el universo? Veamos de dónde surge esta pregunta. El electromagnetismo, la fuerza fuerte y la fuerza débil se explican bajo el modelo estándar, una teoría cuántica que describe las fuerzas como el resultado de un intercambio de partículas portadoras de energía o radiación. A estas partículas se les llaman bosones intermediarios. Los físicos tienen pistas que les hacen creer que estas 3 fuerzas podrían unirse en una sola. Pero lo que por ahora parece imposible es incluir también a la gravedad. Como te contaba al principio del video, la gravedad se explica por la teoría de la relatividad general, que no ha podido ser formulada como una teoría cuántica como lo es el modelo estándar. Es decir, la gravedad funciona muy bien para explicar el universo a escalas muy grandes, como el sistema solar, pero en el mundo cuántico las reglas son muy distintas. Entonces, ese es uno de los grandes retos de la física moderna, desarrollar una teoría cuántica de la gravedad que también describa a esta fuerza como el producto de un intercambio de bosones intermediarios, como las otras 3 fuerzas. Para ello, se ha propuesto la existencia de los gravitones, una partícula hipotética que sería el bosón intermediario de la fuerza gravitacional, es decir, la partícula que hace posible la gravedad. Sin embargo, hasta ahora nadie ha podido observar un gravitón. Si algún día eso se lograra, los científicos estarían más cerca de unificar la gravedad con las demás fuerzas. Eso nos acercaría a uno de los mayores anhelos de la ciencia, formular una teoría del todo que unifique todas las fuerzas, que reconcilie las leyes del mundo macroscópico con las del mundo cuántico y que explique de manera elegante cómo funciona el universo. Si te gustó este video, compártelo y dale me gusta. Además, cuéntanos en los comentarios sobre qué otros temas de ciencia te gustaría que habláramos. Finalmente, te recomiendo que vayas a la playlist de videos de ciencia en nuestro canal de YouTube. Nos vemos. Excelente. A ver, seguimos entonces. Creo que está entendido este tema, ¿no? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Aquí está mejor explicado, un cuadrito más bonito. Cada una de las fuerzas, sobre qué cuerpo actúa y la intensidad, ¿no? Y la intensidad. Listo. Momento angular. Vamos a pedir a alguien más. Si se termina el tiempo, faltan 3 minutos 20. Se vuelven a reconectar, por favor. Vamos con Menéndez, que parece que ingresó. Menéndez. Dígame. Vamos a la lectura. Momento angular. Teorema de conversación del movimiento. Conservación. Conservación. No es conversación. Conservación. Momento angular. Momento cinético es magnitud física. Equivale rotación del momento lineal y representa la cantidad de movimientos de rotación de un objeto. Es una cantidad vectorial de características de las propiedades de inercia de un cuerpo que gira en relación con un cierto punto. Se encuentra en las 3 mecánicas clásicas, cuánticas y relativas, en el sistema internacional de las unidades
del momento angular se mide de kilogramos, metros por segundo. Esta magnitud desempeña respecto a la rotación un papel análogo al momento lineal en las traslaciones. Ya, momento angular. Como ya sabes, el momento de una partícula tiene que ver con su velocidad y masa. Un cambio en el momento lineal requiere la aplicación de una fuerza. Lo que hará en la mayoría de los casos es ir más rápido al sistema en cuestión. El momento lineal es igual a P, vector P, o sea, cantidad vectorial P, igual a masa por la velocidad. Correcto, o sea, P, momento lineal es igual a masa por la velocidad que lleve ese cuerpo. Donde P es el momento lineal o cantidad de momento lineal de una partícula, masa, M es la masa, déjenme negrear esto, ¿ya? Y V su velocidad. Podemos pensar que el momento lineal es una medida de la inercia lineal de un cuerpo, es decir, una medida de su movimiento lineal, el cual cambia cuando una fuerza externa F se aplica. Donde L es el momento angular, M la masa, R la distancia desde la masa puntual al centro de giro, o sea, desde aquí hasta aquí, ¿ya? Y W, ya habíamos visto que W es la rapidez angular, ¿no? La velocidad con la que se mueve la partícula describiendo una circunferencia. La rapidez angular. El momento angular en el sistema internacional se mide en kilogramos metros cuadrados sobre segundo. ¿Ya? Aquí tenemos un ejemplo de una mujer con dos boleadoras, ¿no? Con una boleadora, una más grande, de radio más grande, de 0.6 metros,